Para mí el arte, bueno, aparte que no veo mucha diferencia entre arte y educación, porque uso el arte para educar, al final es la educación lo que te da los parámetros dentro de los cuales haces arte o utilizas el arte para pensar en forma educativa. Prefiero pensar cómo activar el futuro que mantener el pasado. Es un problema en arte muy fuerte porque en la medida que el arte es declarativo, en realidad se ubica en un presente y enseguida pasa a ser parte del pasado y de la memoria. Y el arte en realidad debería prepararnos para enfrentar al futuro y darnos un equipo no de datos, sino de habilidades para trabajar con eso. Entonces, ahí la memoria puede servir para ayudarte a diseñar las técnicas para hacerlo, pero no más que eso. La idea de paisaje siempre me interesó porque en realidad es una actitud, no es un hecho, ¿no? Sin preverlo de antemano, llegué a la conclusión que entre la noción de paisaje y el racismo y el genocidio hay una conexión muy grande porque pertenecen a la misma ideología. Porque al llamar algo paisaje, estás definiendo un espacio de otredad del cual tú estás salido y por lo tanto haces un juicio minimizando la importancia de ese espacio porque tú no estás adentro. Entonces, eso lleva a una concepción del otro que vive en esa otredad, aunque se llame paisaje, y al generalizarlo en esa palabra lo puedes descartar de varias formas, y una es racismo con la consecuencia del genocidio. Conectar palabras que aparentemente no tienen nada que ver y que si razonás ideológicamente ves de golpe que son parte de un mismo paquete y uno es inocuo y el otro es increíblemente peligroso y no te das cuenta que son parientes, ¿no? Me parece que la violencia en realidad es una subcategoría de la deshonra y que lo que se trata de hacer es deshonrar a la víctima y entonces si lo tomas desde ese punto de vista, la violencia no es solamente física, es también hablada, es teórica, es de ubicación, o sea, adquiere manifestaciones mucho más ricas que las que uno atribuye a la palabra normalmente, que está asociada con un esfuerzo físico. Y me parece importante el verlo desde el punto de vista de deshonra, porque es esa la que realmente ubica dónde están los poderes. Y la violencia física es un instrumento entre muchos. Y la palabra deshonra es más compleja. Esto al final parece más una discusión filosófica que artística, ¿no? No soy filósofo, así que todo esto va a terminar no sirviendo para nada.